Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de física y voy a explicar el concepto de magnitud, tanto escalar como magnitud vectorial. ¿Vale? Va a ser el primero de una serie de vídeos que se van a englobar todos ellos dentro de lo que podríamos llamar cálculo vectorial, vectores, pero como digo, empezamos entonces poniendo las bases y explicando lo que es una magnitud escalar y lo que es una magnitud vectorial. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos allá. Bueno, en física, a la hora de medir las magnitudes, nos podemos encontrar con dos situaciones. Ahí tenéis ya en pantalla la primera de ellas. Bien, una primera situación en la cual afecta a todas aquellas magnitudes que pueden ser descritas con un número. ¿De acuerdo? Y no solo con un número, sino también con un número y una unidad de medida. Combinando estas dos cosas, número y unidad de medida, la magnitud queda perfectamente definida. Ahí os he puesto dos ejemplos. En el primer caso estaríamos hablando de la magnitud longitud, en el segundo caso estaríamos hablando de la magnitud volumen. Veis que en el primer caso hablo de 12 metros, la magnitud queda descrita perfectamente, ¿con qué? Con el número, en este caso 12, y con la unidad de medida, en ese caso metros. Y en el caso de volumen estaríamos haciendo algo parecido, un número y una unidad de medida, y la magnitud queda perfectamente clara. Bien, este tipo de magnitudes, junto con otras, ahí podéis añadirle si queréis buena parte de la longitud, la masa, el tiempo, la densidad, el volumen, la temperatura. Son todas magnitudes que se describen como os acabo de decir y que pertenecen al grupo de magnitudes escalares. Una magnitud es escalar, por tanto, cuando queda definida por un número y por una unidad de medida. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Muy bien, espero que sí. Pero en cambio, hay otras magnitudes que no va a ser suficiente con indicar un número y una unidad de medida. Es decir, van a necesitar más datos. Van a necesitar, en este sentido, tres datos. Van a necesitar la intensidad, que es el número del que antes hablábamos en la magnitud escalar, pero aparte de ese número, vamos a tener que indicar la dirección y vamos a tener que indicar el sentido. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con eso ahí tenéis un ejemplo de lo que os acabo de decir. En este caso hablaríamos de fuerza. Veis ahí que hay un número que os he puesto como 6 newtons. ¿Eso qué sería? Sería la intensidad. Ahora, ¿queda la magnitud fuerza perfectamente definida solamente con ese dato? No. ¿Por qué? Porque para acabar de completar la magnitud, los datos sobre esa magnitud, tengo que indicar la dirección en la cual yo estoy aplicando la fuerza y el sentido en el que estoy aplicando la fuerza. ¿De acuerdo? Con esos tres datos, ahora sí que quedaría perfectamente definida la magnitud fuerza. Y esto es así porque el efecto de la fuerza no solamente va a depender del valor de su intensidad, sino que va a depender también de la dirección con la que se está aplicando esa fuerza y de la dirección que se puede calcular con el ángulo que forma pues la dirección de la magnitud con un eje de referencia que tomemos, con un eje horizontal. Y de la misma manera también va a depender del sentido que vendrá dado lógicamente por cada una de las orientaciones que tenga esa recta. Bueno, esto es entonces lo que hemos definido como una magnitud vectorial. Aparte de la fuerza, que es con la que he estado hablando durante este tiempo, ¿qué otras magnitudes vectoriales? Bueno, pues podéis hablar, mira, de la fuerza, aceleración, campo eléctrico, campo magnético. Es decir, son en definitiva magnitudes, todas ellas vectoriales, es decir, magnitudes en las cuales para que queden perfectamente definidas tiene que haber una intensidad, tiene que haber una dirección y tiene que haber un sentido, ¿de acuerdo? Magnitud escalar por un lado y magnitud vectorial por otro. Bien, también podemos añadir una nueva diferencia que se establece entre la magnitud escalar y la magnitud vectorial, que es a la hora de operar con ellas, a la hora de operar con las magnitudes. Va a haber diferencias en cuanto al tipo de magnitud. No es lo mismo sumar, restar, multiplicar, dividir una magnitud escalar, o mejor dicho, dos magnitudes escalares, que dos magnitudes vectoriales. Es diferente y es importante que esto también se comprenda de cara a futuros temas. Y ya por último, indicaros que con el hecho de que estemos introduciendo la magnitud vectorial nos lleva a introducir también un nuevo concepto, que es el concepto de vector
¿vale? La típica flecha, concepto de vector, que es lo que veremos ya a partir de próximos vídeos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues espero que entonces que esté entendido el concepto de magnitud escalar y magnitud vectorial. Gracias, como siempre, por estar ahí, por ver los vídeos, y hasta otra.